4.110. El ejercicio dice: reemplaza el sistema de fuerza y momento de par que actúa sobre la viga con voladizo por una fuerza resultante y un momento de par en el punto A. Muy bien, primero vamos a descomponer las fuerzas de 30 y 26 kilonewtons en sus componentes X y Y. Ahora tenemos que la componente X de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a decir que todas las fuerzas que vayan a la derecha van a ser positivas, por lo tanto nos queda que es igual a 26 kilonewtons por 5/13 menos 30 kilonewtons por el seno de 30 grados. Resolviendo, esto nos da un valor de menos 5 kilonewtons. Es el valor de la componente X de la fuerza resultante. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, nos queda que la componente Y de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a decir que todas las fuerzas que vayan hacia arriba son positivas. Por lo tanto, nos queda que componente Y de la fuerza resultante es igual a menos 26 kilonewtons por 12/13 menos 30 kilonewtons por el coseno de 30 grados. Resolviendo nos queda que es igual a menos 50 kilonewtons. Ahora, para poder calcular la fuerza resultante debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, nos queda que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado. Sustituyendo valores nos queda que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de menos 5 kilonewtons al cuadrado más menos 50 kilonewtons al cuadrado. Resolviendo nos queda que es igual a 50.25 kilonewtons. Ahora vamos a calcular su dirección. Por lo tanto, aplicamos la función tangente y nos queda que tangente de θ es igual a la componente y entre la componente x. Despejando a θ y sustituyendo valores, nos queda que θ es igual a tangente inverso de menos 50 kilonewtons entre 5 kilonewtons. Resolviendo, esto nos da un valor de 84.3 grados. Por lo tanto, la fuerza resultante en el punto A nos queda de esta forma, con este sentido y con esta dirección. Ahora vamos a calcular el momento resultante con respecto al punto A. Por lo tanto, tenemos que el momento resultante con respecto a A es igual a la sumatoria de momentos con respecto a A. Vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos, por lo tanto nos queda que el momento resultante con respecto a A es igual. Vamos a empezar con la componente Y de la fuerza de 26 kilonewtons y nos queda que menos 26 kilonewtons por 12/13 por 6 metros. Ahora vamos con la componente X de la fuerza de 26 kilonewtons y nos queda menos 26 kilonewtons por 5/13 por 0.3 metros. Ahora vamos con la componente X de la fuerza de 30 grados y nos queda más 30 kilonewtons por el seno de 30 grados por 0.3 metros. Ahora vamos con la componente Y. Nos queda menos 30 kilonewtons por el coseno de 30 grados por 2 metros. Y también sumamos el momento de 45 kilonewtons. Por lo tanto nos queda menos 45 kilonewtons metro, ya que tiene sentido horario. Resolviendo, nos queda que el momento resultante con respecto a A es igual a menos 238.5 kilonewtons metro. Como nos salió negativo, por lo tanto el momento tiene sentido antihorario. Y de este modo es como reemplazamos estas dos fuerzas por un sistema de una fuerza resultante y un momento resultante con respecto al punto A, cuyo valor de la fuerza resultante es de 50.25 kilonewtons y el valor del momento resultante con respecto a A es de menos 238.5 kilonewtons metro. Ejercicio 4.112. El ejercicio dice: reemplace las dos fuerzas que actúan sobre la esmeriladora por una fuerza resultante y un momento de par en el punto O. Exprese los resultados en forma vectorial cartesiana. Bien, primero vamos a definir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Ahora, para encontrar el valor de la fuerza resultante, únicamente sumamos lo que es la fuerza 1 más la fuerza 2 en sus formas vectoriales cartesianas. Como vemos aquí ya nos están dando la fuerza 2 y la fuerza 1 en sus formas vectoriales cartesianas, por lo tanto no hay que calcularlas. Entonces, sustituyendo valores nos queda que es igual a 10i menos 15j menos 40k menos 15i menos 20j menos 30k en unidades de newtons.
Reducimos términos semejantes y nos queda que la fuerza resultante es igual a menos 5i menos 35j menos 70k. Este es el valor de la fuerza resultante en su forma vectorial cartesiana. Ahora vamos a calcular lo que es el momento de cada una de las dos fuerzas con respecto al punto O. Para ello necesitamos trazar dos vectores posición para cada una de las fuerzas. Vamos a trazar un vector posición que vaya de O a A. Y este va a ser el vector posición OA. Ahora vamos a trazar un vector posición que vaya de O a B y este va a ser el vector posición OB. Entonces nos queda que el vector posición OA es igual a 0.25j más 0.1k. Este vector posición OA nos va a servir para poder calcular el valor del momento de la fuerza 1. Y para ello entonces tenemos que el momento 1 con respecto a O es igual al producto cruz del vector posición OA y la fuerza 1. Sabemos que esto nos va a generar una determinante en la cual en la primera fila están los vectores unitarios, en la segunda las componentes del vector posición y en la tercera las componentes de la fuerza 1. Desarrollando la determinante, eliminamos primero esta columna y esta fila y nos queda que es igual a i por 0.25 por menos 40 menos 0.1 por menos 15. Ahora eliminamos esta columna y esta fila y nos queda menos j por 0 por menos 40 menos 0.1 por 10. Ahora eliminamos esta fila y esta columna y nos queda más k por 0 por menos 15 menos 0.25 por 10. Resolviendo nos queda que el momento 1 con respecto a O es igual a menos 8.5i más j menos 2.5k. Ahora lo que es el vector posición OB nos queda que es igual a 0.15i más 0.025j más 0.04k. Este vector posición OA nos va a servir para poder calcular el momento de la fuerza 2 con respecto a O. Por lo tanto, nos queda que el momento 2 con respecto a O es igual al producto cruz del vector posición OB y la fuerza 2. Sabemos que esto nos va a generar una determinante en la cual en la primera fila van a estar los vectores unitarios, en la segunda las componentes del vector posición OB y en la tercera las componentes de la fuerza 2. Eliminamos esta columna y esta fila y nos queda que es igual a I por 0.025 por menos 30 menos 0.04 por menos 20. Ahora eliminamos esta fila y esta columna y nos queda j por 0.15 por menos 30 menos 0.04 por menos 15. Ahora eliminamos esta fila y esta columna y nos queda más k por 0.15 por menos 20 menos 0.025 por menos 15. Resolviendo nos queda que el momento 2 con respecto a O es igual a 0.025i más 3.9j menos 2.625k. Ahora tenemos que el momento resultante con respecto a O es igual al momento 1 con respecto a O más el momento 2 con respecto a O. Sustituyendo valores nos queda que es igual a menos 8.5i más j menos 2.5k más 0.05j más 3.9j menos 2.625k. Resolviendo nos queda que es igual a menos 8.45i más 4.9j menos 5.125k. Esto en unidades de newtons metro. De este modo es como sustituimos esas dos fuerzas por un sistema de una fuerza resultante y un momento resultante con respecto al punto O. Ejercicio 4.117. El ejercicio dice, tiene que levantar la losa con las tres esas que se muestran. Reemplaza el sistema de fuerzas que actúa sobre las eslingas por una fuerza y un momento de par equivalente en el punto O. La fuerza F1 es vertical. Bien, primero vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Ahora vamos a representar cada una de las tres fuerzas en su forma vectorial cartesiana. Empecemos por la fuerza 1. Como la fuerza 1 está de forma vertical, por lo tanto está sobre el eje Z. Por lo tanto, la fuerza 1 en su forma vectorial es igual a 6 kN por K. Ahora vamos con la fuerza 2. Como podemos observar aquí en la fuerza 2 nos están dando estos dos ángulos de 45 y 30 grados, pero como podemos observar no se tratan de ángulos coordenados directores, sino se tratan de ángulos con respecto a esta línea.
Por lo tanto, en su forma vectorial la fuerza 2 quedaría que es igual menos su componente x por y más su componente y por j más su componente z por k. Vamos a calcular las componentes de la fuerza 2 y vamos a proyectar la fuerza 2 sobre esta línea, a la cual vamos a llamar fuerza 2'. Nos quedaría de esta forma. Por lo tanto, su componente z quedaría de esta forma, su componente y quedaría de esta forma y su componente x de esta forma. Como podemos observar, aquí se forman dos triángulos. Este sería un triángulo y este sería otro triángulo. Ambos triángulos se tratan de triángulos rectángulos, ya que aquí se está formando un ángulo de 90 grados y aquí también se está formando un ángulo de 90 grados. Es por ello que se trata de dos triángulos rectángulos. Muy bien, vamos a calcular lo que es la componente, la fuerza 2' utilizando este triángulo, el triángulo más grande, y aplicamos la función coseno sobre ese triángulo. Por lo tanto, nos queda que coseno de 45 grados es igual a la fuerza 2' entre la fuerza 2. Despejando la fuerza 2' y sustituyendo el valor de F2, nos queda que la fuerza 2' es igual a 5 kN por el coseno de 45 grados. Resolviendo nos da un valor de 3.54 kN. Recordando lo que es la geometría, nos podemos dar cuenta que el valor de la fuerza de la componente z de la fuerza 2 tiene el mismo valor que la fuerza 2'. Por lo tanto, la componente z de la fuerza 2 también tiene un valor de 3.54 kN, ya que sabemos que cuando un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 45 grados, ambos catetos tienen el mismo valor. Bien, ahora vamos a usar el triángulo más pequeño para poder encontrar las componentes x y y de la fuerza 2. Por lo tanto, aplicamos la función coseno y nos queda que coseno de 30 grados es igual a la componente y de la fuerza 2 entre la fuerza 2', despejando la componente y sustituyendo el valor de F2', nos queda que la fuerza 2y es igual a 3.54 kN por el coseno de 30 grados y esto nos da un valor de 3.1 kN. Ahora aplicamos la función seno sobre ese mismo triángulo y nos queda que seno de 30 grados es igual a la componente x de la fuerza 2 entre la fuerza 2', despejando fuerza 2, la componente x de la fuerza 2 y sustituyendo el valor de F2', nos queda que la componente x de la fuerza 2 es igual a 3.54 kN por el seno de 30 grados. Resolviendo esto nos da un valor de 1.77 kN. Muy bien, ya que hemos calculado las componentes de la fuerza 2, ya podemos sustituir aquí y nos queda que la fuerza 2 en su forma vectorial cartesiana es igual a menos 1.77 kN por I más 3.1 kN por J más 3.54 kN por K. Ahora vamos a representar la fuerza 3 en su forma vectorial cartesiana. Como podemos observar, aquí sí nos están dando los ángulos coordenados directores de la fuerza 3. Por lo tanto, la fuerza 3 nos queda que es igual a 4 kN por el coseno de 60 por I más 4 kN por el coseno de 60 por J más 4 kN por el coseno de 45 por K. Resolviendo nos queda que es igual a 2 kN I más 2 kN J más 2.83 kN K. Por lo tanto, ya podemos calcular la fuerza resultante y tenemos que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 en sus formas vectoriales cartesianas. Sustituyendo valores nos queda que la fuerza resultante es igual a 6K menos 1.77i más 3.1j más 3.54k más 2i más 2j más 2.83k. Esto en unidades de kilonewtons. Reduciendo términos semejantes nos queda que es igual a 0.23i más 5.1j más 12.37k. Y este es el valor de la fuerza resultante en su forma vectorial cartesiana, en unidades de kilonewtons. Ahora vamos a calcular el momento de cada una de las tres fuerzas y como podemos observar, únicamente la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen momento con respecto a U, ya que la fuerza 3, su línea de acción pasa por el punto O. Por lo tanto, la fuerza 3 no tiene momento con respecto a U. Y entonces vamos a trazar un vector posición para la fuerza 1 y la fuerza 2, los cuales nos van a servir para poder calcular el momento de cada una de las fuerzas. Vamos a trazar primero el vector posición 1, que va a ir del punto O hasta este punto de la línea de acción de la fuerza F1. Por lo tanto, el vector posición 1 está sobre el plano XY. Ahora trazamos el vector posición 2, el cual está sobre el eje X. Por lo tanto, el vector posición 1 es igual a 2i más 6j. Vector posición 2 es igual a 4i.
Bien, entonces para calcular el momento 1 con respecto a O, debemos de hacer el producto cruz del vector posición 1 y la fuerza 1. Esto nos va a generar una determinante en la cual en la primera fila están los vectores unitarios, en la segunda las componentes del vector posición 1 y en la tercera las componentes de la fuerza 1. Eliminamos esta columna y esta fila y nos queda que es igual a I por 6 por 6 menos 0 por 0. Ahora eliminamos esta columna y esta fila. Nos queda menos j por 2 por 6 menos 0 por 0. Eliminamos esta columna y esta fila. Y nos queda más k por 2 por 0 menos 6 por 0. Resolviendo nos queda que el momento 1 con respecto a O es igual a 36i menos 12j en unidades de kilonewtons metro. Ahora para calcular el valor del momento 2 con respecto a O debemos de hacer el producto cruz del vector posición 2 y la fuerza 2. Esto nos genera una determinante en la cual en la primera fila están los vectores unitarios, en la segunda las componentes del vector posición 2 y en la tercera las componentes de la fuerza 2. Eliminamos esta columna y esta fila y nos queda que es igual a I por 0 por 3.54 menos 0 por 3.1. Eliminamos esta columna y esta fila y nos queda menos j por 4 por 3.54 menos 0 por menos 1.77. Eliminamos esta columna y esta fila y nos queda más k por 4 por 3.1 menos 0 por menos 1.77. Resolviendo nos queda que el momento 2 con respecto a O es igual a menos 14.16j más 12.4k en unidades de kilonewtons metro. Ahora para poder calcular el valor del momento resultante con respecto a O debemos de sumar el momento 1 con respecto a O más el momento 2 con respecto a O. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 36i menos 12j menos 14.16i más 12.4k. Reduciendo términos semejantes, esto nos queda que es igual a 36i menos 26.16j más 12.4k. Y de este modo es como sustituimos esas tres fuerzas por un sistema de una fuerza resultante y un momento resultante con respecto al punto